Durante la cena familiar, mi marido trajo a su secretaria sin inmutarse, y encima la sentó en mi sitio. En silencio, dejé mis cubiertos y me levanté tranquilamente. Antes de que pudiera salir de la habitación, un sonido ensordecedor resonó a mis espaldas. La ciudad de Madrid por la noche, vista desde lo alto de la Torre de Cristal, brillaba como una galaxia derramada sobre la tierra. Las luces amarillas, verdes y rojas se entrelazaban creando un cuadro de esplendor y prosperidad. Pero sentada aquí, en la sala VIP más lujosa, solo sentía frío. Un frío que no provenía del sistema de aire acondicionado funcionando a pleno rendimiento, sino de las mismas personas sentadas alrededor de la mesa redonda cubierta con un mantel inmaculadamente blanco. Hoy era la fiesta del 70 cumpleaños de mi suegro, don Ricardo, presidente del Grupo Serrano. Una cena familiar en el sentido más estricto, pero el ambiente era tan pesado como el de un juicio. Estaba sentada allí, acariciando una copa de vino tinto oscuro, con la mirada fija en las gotas de vino que se adherían a las paredes de la copa. Durante los últimos 4 años, desde que entré a formar parte de esta familia, había aprendido a callar. Callar para observar, callar para sobrevivir y callar para ocultar el desprecio que crecía cada día en mi corazón. En 3 años pasé de ser una auditora conocida como manos de oro en el mundo financiero a ser una sombra junto a mi inepto marido, una pantalla para las crecientes irregularidades de este conglomerado. La puerta de la sala VIP se abrió de golpe. El sonido de unos zapatos de cuero resonando en el suelo de madera rompió el tenso silencio. Entró Javier. Mi marido lucía hoy un caro traje azul marino, con el pelo engominado y brillante. Pero lo que dejó a toda la sala sin aliento no fue su apariencia pulcra, sino la mujer que entraba de su brazo. Laura, su secretaria personal y también su amante pública. Llevaba un deslumbrante vestido de noche rojo con una abertura que le llegaba hasta el muslo, exhibiendo todas las curvas de su cuerpo. Su rostro estaba meticulosamente maquillado, sus ojos coquetos miraban a su alrededor, con una mezcla de falsa timidez y desafío latente. «Papá, llegamos un poco tarde. Había mucho tráfico», dijo Javier con voz estentórea, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Apartó una silla, se sentó con toda naturalidad y luego le hizo un gesto a Laura. «Siéntate aquí». Ese lugar debería haber sido para Sofía, la hermana de Javier. Pero Sofía solo esbozó una sonrisa burlona. Sus afilados ojos recorrieron a Laura como si fuera un objeto barato, y luego se movió en silencio a la silla de al lado para cederle el sitio. Sofía era así, siempre observando en silencio, escondida tras la apariencia de una señorita obediente, pero por dentro albergaba cálculos que pocos sospecharían. Ansiaba tanto el puesto de presidenta que estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, incluso la arrogancia de su hermano. Don Ricardo, sentado a la cabeza de la mesa, con un rostro envejecido pero que aún mostraba los rasgos despiadados de un viejo zorro de los negocios, miró a Javier y luego a Laura, deteniendo finalmente su mirada en mí. Sin una sola palabra de reprimenda para su hijo, simplemente golpeó suavemente la mesa con los dedos, indicando al camarero que comenzara a servir el vino. Para él, la moralidad no era tan importante como los beneficios. Necesitaba a Javier como marioneta, y a mí como válvula de seguridad para los oscuros secretos financieros de la familia. Javier se giró hacia mí, con el rostro enrojecido por el vino que había bebido antes, o quizás por la euforia de humillar públicamente a su esposa frente a toda la familia. «Isabel, muévete un poco hacia allá. Este sitio es muy estrecho. Laura no está cómoda». Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso el tintineo de los cubiertos contra la porcelana pareció cesar. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi marido. En el fondo de sus ojos había una satisfacción ruin. Quería verme celosa. Quería verme llorar o al menos mostrar una débil resistencia para tener una excusa para insultarme. Pero no lo hice. Hacía mucho tiempo que se me habían secado las lágrimas por este matrimonio. Con calma dejé la copa de vino sobre la mesa. El sonido de la base de cristal contra la superficie de la mesa resonó, seco y nítido. Aprovechando el momento en que todas las miradas estaban puestas en Javier y Laura, mi mano izquierda se deslizó bajo la mesa y, con la rapidez de un rayo, coloqué un microchip de grabación ultracompacto en la cara interior del grueso mantel. Todo el movimiento ocurrió en una fracción de segundo, completamente oculto por el bolso de mano que sostenía. Me puse de pie, ajustando el bajo de mi vestido de terciopelo negro. «Si quieres sentarte, adelante», dije, con una voz tan serena que hasta yo misma me sorprendí. «Este asiento te lo cedo, Javier. Pero recuerda, hay cosas en las que te puedes sentar, pero que nunca podrás dominar». Dicho esto, tomé mi bolso e incliné la cabeza para despedirme de don Ricardo con la debida corrección. «Papá, con su permiso. Esta cena se me atraganta. Que aproveche». No esperé la respuesta de don Ricardo y, dándole la espalda, me dirigí directamente a la puerta. A mis espaldas, oí la risa burlona de Sofía,
el sonido de una silla al moverse y el suspiro de exasperación de don Ricardo. Sabía que en cuanto esa puerta se cerrara, comenzaría la verdadera tormenta, pero eso ya no importaba. El último hilo que me ataba a esta familia podrida se había roto. Caminé por el largo y desierto pasillo, el sonido de mis tacones resonando en el suelo, solitario pero firme. En mi mente ya no había imágenes dolorosas de traición, sino secuencias de números, cifras de informes financieros, transferencias de dinero sospechosas, proyectos fantasma. Todo comenzó a danzar, reorganizándose en un nuevo orden. Durante 4 años había soportado para recopilar cada pequeña pieza, y esta noche, esta misma humillación fue el disparo de salida que me indicó que había llegado el momento de actuar. Entré en el ascensor, mirando mi reflejo en el espejo brillante. La mujer del espejo tenía ojeras por las noches en vela examinando libros de contabilidad, pero su mirada era tan afilada como un cuchillo. El taxi se alejó de la zona de las 4 torres, dejando atrás el rascacielos centelleante de luces. No fui a casa, a esa fría mansión en La Moraleja que Javier y yo llamábamos nuestro hogar, sino que le dije al taxista que se dirigiera directamente hacia el barrio de Malasaña. Sentada en el coche, miraba a la multitud bulliciosa que iba y venía a través de la ventanilla salpicada por la lluvia. Madrid estaba en época de lluvias, chubascos repentinos que hacían que el corazón se sintiera aún más pesado. Saqué mi teléfono, la pantalla completamente negra, ni un solo mensaje, ni una sola llamada perdida de Javier. Por supuesto, estaría ocupado divirtiéndose con su amante o soportando la ira de su padre. Mucho más tarde, cuando tuve en mis manos toda la grabación de audio transmitida desde el chip que había colocado bajo la mesa de la fiesta, supe exactamente lo que había sucedido justo después de que me fuera. Don Ricardo, el hombre más poderoso del grupo Serrano, no pudo mantener por más tiempo su falsa compostura. En cuanto mi espalda desapareció tras la pesada puerta de madera, se levantó de un salto y le dio una bofetada a su querido hijo, una bofetada que resonó en toda la sala. Esa bofetada no fue porque me quisiera, ni porque estuviera enfadado con Javier por sus infidelidades. Le abofeteó por la estupidez de Javier. Le abofeteó porque Javier se había atrevido a enfadar a la guardiana del tesoro. A mí, la persona que tenía la llave de la vida o la muerte de toda su estirpe. «Eres un imbécil», rugió don Ricardo, con la voz temblorosa de ira. «¿Quién te crees que eres? ¿Crees que el puesto de director general que ocupas es por tu talento? Si no fuera por Isabel tapando tus agujeros financieros durante todos estos años, ya estarías pudriéndote en la cárcel». Javier se llevó la mano a la cara, aturdido. Nunca había entendido la gravedad del asunto. A sus ojos, yo solo era una esposa obediente, una contable diligente y nada más. No sabía que cada firma mía era un escudo que lo protegía de la justicia. Don Ricardo echó a Laura y de inmediato sacó su teléfono para llamar a alguien. El nombre que apareció en la pantalla de su teléfono era también el nombre que me había atormentado durante toda mi juventud. Álvaro, el director financiero, el CFO del grupo, el brazo derecho de don Ricardo y también mi archienemigo desde la universidad. ¿Sí, presidente? La voz de Álvaro sonó al otro lado de la línea, tan tranquila y fría como si llevara mucho tiempo esperando esa llamada. «Mi nuera se ha ido», dijo don Ricardo, con un tono bajo y lleno de preocupación. «Se fue en medio de la fiesta. Su actitud era muy extraña. Me temo que hará alguna tontería. Tiene a toda esta familia en sus manos, ¿entiendes? Ya se lo advertí hace 4 años, presidente». La risa contenida de Álvaro resonó, tan afilada como el sonido de una navaja sobre un cristal. «Isabel no es alguien fácil de manejar. Pero no se preocupe, presidente. Llevo mucho tiempo esperando este día. Ocúpate de esto de inmediato. No dejes que abra la boca con nadie, especialmente con la prensa y los investigadores. Por todos los medios, hay que silenciarla. Usted descanse, presidente. Ya he limpiado todos los rastros de hace 4 años. Ahora es el momento de darle a mi antigua compañera de clase una lección sobre el mundo real. En la universidad ella podía ser la número 1, pero en el mundo de los negocios, no es más que un cordero». Apagué la pantalla del teléfono, interrumpiendo el flujo de pensamientos sobre lo que ocurría en esa sala. Aunque no lo había presenciado, con mi conocimiento de la naturaleza de mi suegro y la malicia de Álvaro, podía imaginar cada palabra, cada sonrisa torcida de ellos. El taxi se detuvo frente a un viejo edificio de apartamentos en un callejón estrecho del barrio de Malasaña. Este era el lugar que había alquilado en secreto hacía 6 meses, usando el nombre de un pariente lejano con el que había perdido el contacto. Nadie conocía este lugar, ni Javier ni Sofía. Era mi búnker, el lugar donde guardaba las copias de los documentos que había sacado a escondidas del grupo. Pagué, me bajé el ala del sombrero para ocultar mi rostro y entré rápidamente en el ascensor. El pasillo del edificio olía a comida y al ruido de los televisores de los apartamentos,
pero para mí ofrecía una sensación de seguridad 1000 veces mayor que la de la mansión dorada de La Moraleja. Al llegar al apartamento, tiré el bolso en el sofá y fui directamente al escritorio. Encendí mi viejo portátil y me conecté a la intranet de la empresa a través de un enlace secreto que había instalado previamente. Pero en cuanto apareció la pantalla, mi corazón se encogió. La pantalla se volvió de un rojo brillante, con una línea de advertencia. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Nada. Mi cuenta de administradora de alto nivel, cuya contraseña creía que solo yo conocía, había sido desactivada. Álvaro. Había actuado más rápido de lo que pensaba. Me recosté en la silla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No solo había estado esperando la llamada de don Ricardo, sino que se había preparado para este escenario durante mucho tiempo. Sabía lo que haría, sabía a dónde iría. Cogí el teléfono, con la intención de llamar a Marcos, mi amigo periodista de investigación, mi único aliado en este momento. Pero mis dedos se detuvieron justo sobre la tecla de llamada. Si Álvaro había bloqueado mi acceso tan rápidamente, ¿estaría seguro mi teléfono? ¿Estaría escuchando cada uno de mis suspiros en este momento? Saqué la tarjeta SIM del teléfono, la partí en dos y la tiré a la basura. Esta iba a ser una noche muy larga. La verdadera guerra había comenzado, y mi oponente no era mi estúpido marido ni mi codicioso suegro, sino la serpiente venenosa que se escondía en la oscuridad. Álvaro. El pequeño apartamento estaba sumido en la oscuridad, iluminado solo por la pálida luz azul que emanaba de la pantalla del ordenador. Me preparé un café solo, fuerte y sin azúcar. El sabor amargo que se extendió por mi lengua me ayudó a mantenerme un poco más despierta. Afuera, la lluvia seguía cayendo, rítmica y constante como el compás del tiempo, llevándome de vuelta a los recuerdos de hacía 10 años. En la escuela de negocios, Álvaro y yo éramos dos polos opuestos, pero siempre nos comparaban. Yo era la mejor estudiante de auditoría, siempre la primera en todos los exámenes, famosa por mi meticulosidad y mis principios. Álvaro era el segundo, inteligente, astuto, pero siempre con un aire de indiferencia y un pragmatismo cruel. Recuerdo como si fuera ayer la defensa de nuestro proyecto final. Mi tema era la ética profesional en la auditoría, mientras que el suyo era la optimización de beneficios a través de las lagunas financieras. El profesor Morales, nuestro mentor más respetado, me dio la máxima calificación y a Álvaro solo un notable. Ese día, Álvaro me interceptó en el pasillo. Sus ojos brillaban con una envidia que intentaba ocultar con una media sonrisa. Isabel, eres realmente buena, pero demasiado ingenua. La ética no da de comer. Cuando salgas al mundo real, verás que la gente necesita a alguien que sepa convertir las pérdidas en ganancias como yo, no una máquina que se dedique a buscar la verdad. En ese momento solo sonreí y me fui, convencida de que la integridad sería la guía de mi carrera. Pero Álvaro tenía razón en parte. El Grupo Serrano no necesitaba la verdad. Necesitaba beneficios. Necesitaba informes tan hermosos como un sueño para engañar a los accionistas, para obtener préstamos bancarios. Y Álvaro, con su corrupción, se había convertido en el arquitecto de ese imperio del engaño. Sacudí la cabeza para ahuyentar los viejos recuerdos. Lo importante ahora era encontrar una manera de contactar al profesor Morales y a Marcos. Abrí un cajón secreto bajo el escritorio. Saqué un viejo teléfono móvil básico y una tarjeta SIM de prepago que había comprado hacía tiempo. Inserté la SIM. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número del profesor Morales. Sonó 3 veces, y luego su voz sonó, grave pero cansada. ¿Diga? ¿Quién es? Profesor, soy Isabel, dije en voz baja. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz se volvió apremiante. Isabel, ¿por qué llamas a esta hora? Ha pasado algo, ¿verdad? Sí, profesor. He dejado la casa de los Serrano. Tenía la intención de... No digas nada por teléfono, me interrumpió, con un tono serio. Escúchame, Isabel. Álvaro no es un simple adversario. En los últimos años ha construido una red de contactos terrible. No solo falsifica cifras, sino que también ha sobornado a funcionarios, y tiene matones a sueldo. Estás luchando contra él, no contra don Ricardo. Lo sé, profesor. Vi cómo bloqueó mi acceso, pero no puedo detenerme. He aguantado 4 años de humillaciones esperando este día. Tengo pruebas sobre el proyecto El Dorado. Usted conoce ese proyecto. Ese proyecto... El profesor Morales suspiró. Ten mucho cuidado. He oído rumores de que la UDEF también está vigilando al Grupo Serrano, pero aún no tienen pruebas. Si puedes entregarles las pruebas... Necesito ver a Marcos. ¿Tiene alguna forma de enviarle un mensaje por mí? Me temo que su teléfono también está intervenido. ¿De acuerdo? Yo me encargo de lo de Marcos. ¿Dónde estás? No me digas la dirección, solo dime si estás a salvo. Estoy a salvo. Por ahora. ¿Isabel? Su voz se suavizó.
Lamento no haber visto antes la maldad en Álvaro. Era un estudiante brillante, pero su alma estaba corrompida. Eres la única esperanza para detenerlo. Pero recuerda bien mis palabras. No te fíes de nadie, absolutamente de nadie, ni siquiera de aquellos que crees que son tus aliados. La advertencia del profesor me heló la sangre. No te fíes de nadie. ¿Qué quería decir? ¿Era Marcos de fiar? ¿O incluso el propio profesor estaba siendo amenazado? Colgué, llena de dudas. En esta guerra, estaba más sola de lo que pensaba. Miré por la ventana. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía negro como el carbón. No importa, me dije. Estoy acostumbrada a la soledad. De repente, un ruido extraño vino de la puerta de entrada. Un crujido, como si alguien estuviera deslizando un papel por debajo de la puerta. Contuve la respiración, apagué la lámpara del escritorio de un manotazo y agarré el cúter que tenía a mano. Me acerqué sigilosamente a la puerta, pegando la oreja a la fría madera. Afuera. Un silencio absoluto. Después de un rato, cuando estuve segura de que no había nadie, abrí ligeramente la puerta y miré al suelo. Un sobre blanco yacía allí, sin remitente ni sello. Lo recogí y lo abrí de un tirón. Dentro había una foto, tomada a escondidas. Era yo, entrando en este edificio de apartamentos hacía una hora. En el reverso de la foto, una caligrafía cuidada, una letra que nunca podría olvidar. La letra de Álvaro. Bienvenida de nuevo al juego, Isabel. Espero que este apartamento sea lo bastante acogedor para tus últimos días de libertad. Sabía dónde estaba. No me detuvo de inmediato. Quería jugar al gato y al ratón. Quería aterrorizarme psicológicamente antes de dar el golpe final. Arrugué la foto en mi mano y la arrojé con fuerza contra una esquina. El miedo inicial se desvaneció, reemplazado por una furia ardiente. Muy bien, Álvaro. Si quieres jugar, jugaré contigo hasta el final. Sabes dónde estoy, pero no sabes lo que tengo. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza martilleante. La noche anterior apenas había dormido, repasando todo el plan. El hecho de que Álvaro supiera mi paradero significaba que tenía que mudarme de inmediato. Pero antes de irme, necesitaba dinero, mucho dinero en efectivo. Me puse una mascarilla, una gorra de béisbol calada hasta las cejas para ocultar mi rostro, y caminé hasta el cajero automático más cercano al final del callejón. El bullicio de la calle por la mañana, el ruido de las motos y los vendedores ambulantes, alivió un poco mi tensión. Me mezclé con la multitud de trabajadores, volviéndome invisible a sus ojos. Introduje la tarjeta en la máquina, tecleé el PIN y esperé con el corazón en un puño. Transacción fallida. Su tarjeta ha sido bloqueada. La frase en la pantalla del cajero fue como una bofetada. Saqué la tarjeta y probé con otra de un banco diferente. El mismo resultado. Tarjetas de crédito, de débito, todas estaban inutilizadas. Me quedé petrificada frente al cajero, con un sudor frío recorriéndome a pesar de la fresca mañana. Busqué en mi cartera. Solo me quedaban poco más de 100 euros en efectivo. Ese dinero no sería suficiente para sobrevivir más de una semana en esta ciudad tan cara, sin mencionar el alquiler de un nuevo lugar o el pago a posibles contactos. El teléfono básico en mi bolsillo vibró. Un número desconocido. Giga, contesté, con cautela. Señora Isabel, soy el abogado representante del Grupo Serrano, dijo una voz masculina, extraña y dura. ¿Qué ocurre? La llamo para informarle oficialmente de que el Grupo Serrano ha presentado una demanda contra usted por revelación de secretos comerciales y apropiación indebida de activos de la empresa. El juzgado ha admitido la demanda y ha emitido una orden de embargo preventivo de todos los activos a su nombre para garantizar la ejecución de la sentencia. Están mintiendo, gruñí. No he revelado nada y mucho menos me he apropiado de nada. Eso resérveselo para el juez. Además, también tenemos una orden que le prohíbe salir del país. Le aconsejo que coopere y entregue todos los datos que ha copiado ilegalmente. De lo contrario, la pena por este delito puede llegar a los 20 años de cárcel. Dígale a su jefe, respiré hondo, tratando de mantener la calma que estoy deseando ir a juicio, para ver quién es el que acaba en la cárcel. Colgué, con las manos temblando de rabia. Álvaro había lanzado un ataque preventivo devastador. No solo me había cortado los medios de vida, sino que me había convertido de víctima en delincuente, acusándome de revelar secretos comerciales. Estaba usando esa misma excusa para legalizar el embargo de mis bienes, impidiéndome contratar a un buen abogado, impidiéndome moverme, acorralándome. Caminé aturdida por la acera, con la mente dando vueltas. 100 euros. ¿Qué iba a hacer con 100 euros? No podía volver a ese apartamento. Álvaro ya conocía el lugar. Tampoco podía ir a casa de ningún conocido, porque seguro que Álvaro ya tenía gente vigilando todos esos sitios. Entré en una pequeña tienda a comprar una botella de agua. Al pagar,
Mis dedos tocaron el billete y sentí una amarga punzada. La esposa del director general, una ex auditora de alto nivel, ahora tenía que contar cada céntimo. Pero fue en ese momento de desesperación cuando una idea audaz surgió en mi mente. Si no podía luchar contra Álvaro con dinero, lucharía con personas. Álvaro controlaba el sistema, controlaba la ley, pero no controlaba los corazones de la gente. Era demasiado arrogante. Y esa arrogancia era su talón de Aquiles. Pensé en Sofía, mi ambiciosa cuñada. Sofía me odiaba, sí, pero su deseo de poder era aún mayor que su odio hacia mí. Y lo más importante, Sofía vivía en una ilusión sobre la fuerza del grupo. No sabía que el puesto de presidenta que tanto anhelaba estaba en un barco que se hundía. Si le mostraba la verdad, si le daba las armas para derrocar a su hermano, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Un dicho manido pero nunca equivocado. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje al número secreto de Sofía, ese que sabía que nunca dejaba que nadie viera. ¿Quieres ser la presidenta o la esclava que limpia la basura de tu hermano toda la vida? Si quieres cambiar tu destino, nos vemos a las 10 de la noche. Sola. Que nadie lo sepa, especialmente Álvaro. Tengo lo que necesitas. Pulsé enviar y luego rompí la segunda tarjeta SIM. Esta apuesta era demasiado grande y me estaba jugando la vida. Pero no tenía otra opción. Era hora de encender la mecha desde dentro. Llamé a un VTC y le di la dirección de un hostal cutre y barato cerca de la estación de autobuses. Ese lugar era ruidoso, complicado, lleno de delincuencia, pero también era el lugar que gente como Álvaro menos sospecharía. Me escondería allí, esperando a que el pez picara el anzuelo. El hostal que elegí estaba en un callejón estrecho y sinuoso cerca de la estación sur, donde las farolas nunca llegaban. La habitación, de apenas 10 metros cuadrados, apestaba a humedad y a tabaco barato, pero tenía 2 salidas de emergencia, una condición indispensable en ese momento. Me senté con las rodillas abrazadas sobre el colchón de muelles hundido, con los ojos clavados en el viejo reloj de pared, las 8 de la tarde. Faltaban 2 horas para mi cita con Sofía. No sabía si vendría. Sofía era arrogante. Poner un pie en un lugar como este podría ser una humillación demasiado grande para la niña de papá. Pero aposté por su codicia. La codicia suele vencer al orgullo. La puerta de la habitación vibró ligeramente. Me levanté de un salto, como un resorte, agarrando el cuchillo de pelar fruta que acababa de comprar en la tienda de la esquina. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración y escuchando. Unos pasos ligeros pero firmes se detuvieron justo delante de la puerta. Luego, 3 golpes, 2 rápidos, 1 lento. Era la señal de Marcos. Solté un suspiro de alivio y giré la llave para abrir la puerta. Marcos se deslizó dentro tan rápido como una ardilla y cerró la puerta con llave de inmediato. Llevaba un uniforme de repartidor y un casco de moto que le cubría la cara. Se quitó el casco, revelando un rostro sudoroso y unos ojos llenos de preocupación. Isabel. Lo siento, dijo Marcos nada más dejar el casco sobre la mesa. No he podido traer nada. Me seguían muy de cerca. ¿Te estaban siguiendo?, pregunté, sirviéndole un vaso de agua. Sí. Desde que salí de la redacción, 2 tipos en una moto de gran cilindrada, vestidos de negro. Tuve que dar vueltas por 3 distritos y cambiarme de ropa 2 veces para despistarlos y llegar hasta aquí, pero me temo que todavía están merodeando por la zona. Asentí, comprendiendo que la red de Álvaro se había extendido por toda la ciudad. No solo quería cortarme los medios de vida, sino también aislarme de cualquier ayuda. Marcos era mi único aliado externo, y ahora él también estaba en el punto de mira. ¿Tienes alguna novedad?, pregunté. Marcos sacó un diminuto pendrive del bolsillo de su chaqueta. Esto es todo lo que he podido reunir sobre la empresa pantalla de Álvaro. Usa el nombre de un primo para figurar como titular. Pero ya sabes, esta prueba no es lo suficientemente sólida para acusarlo de malversación. Maneja la contabilidad con demasiada habilidad. El dinero da vueltas por 5 bancos extranjeros antes de volver a su bolsillo como una inversión legal. Tomé el pendrive y lo apreté en mi mano. Lo sabía. Álvaro era un genio de la auditoría. Sabía cómo blanquear dinero mejor que nadie. Para atraparlo, necesitaba pruebas originales, papeles con firmas manuscritas, sellos rojos que no hubieran sido escaneados y editados. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marcos con voz preocupada. Tus bienes están embargados, tienes prohibido salir del país. Estás contra la pared. No voy a huir, respondí, con una mirada decidida. Álvaro quiere jugar al gato y al ratón, así que me convertiré en un ratón venenoso. Marcos me miró atónito. ¿Qué quieres decir? Voy a reunirme con Sofía esta noche. Sofía, la hermana de Javier, exclamó Marcos. Es una Serrano. ¿Estás loca?
Te venderá al instante para quedar bien con su padre. No lo hará. Marcos, no conoces a Sofía. Ella me odia, pero odia aún más estar a la sombra de Javier. La ambición de Sofía es más grande que su lealtad. Usaré esa misma ambición para destruir el imperio de su familia. Marcos guardó silencio un momento, y luego negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Si Álvaro se entera de que te reúnes con Sofía, tenderá una trampa para atraparos a las dos. Por eso necesito que me ayudes con algo, le dije, mirándole directamente a los ojos. Esta noche, crea una pequeña distracción en La Moraleja. Haz que los detectives de Álvaro piensen que me estoy escondiendo allí. Solo necesito despistarlos durante 2 horas. Marcos vaciló y luego asintió con determinación. De acuerdo, lo haré. Pero prométeme que si ves que algo va mal, te retirarás de inmediato. Tu vida es más importante que la venganza. Te lo prometo. Marcos se puso de nuevo el casco, listo para irse. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, se giró para mirarme una vez más. Isabel, ten mucho cuidado. Álvaro no es una persona, es el diablo. Marcos se fue. La habitación volvió a su aterrador silencio. Miré el pendrive en mi mano y luego la ventana oscura. Estaba acorralada. Sí, estaba acorralada. Pero en el ajedrez, cuando el rey está acorralado en una esquina del tablero, es cuando los peones despliegan su máximo poder. Usaría el peón llamado Sofía para dar jaque mate en esta partida. 9:30 de la noche. Estaba de pie, oculta en la oscuridad de un pequeño callejón frente al bar Las Sombras, un discreto local de copas escondido tras los altos edificios del distrito de Salamanca. Este era el lugar que le había indicado a Sofía. Era famoso por su absoluta privacidad, sin cámaras de seguridad, sin pedir identificación a los clientes, sirviendo solo a aquellos con dinero que buscaban un refugio. Había cambiado mi apariencia, el pelo recogido en un moño alto, unas grandes gafas de montura negra y una gabardina beige holgada que ocultaba mi figura. Parecía más una señora mayor y estricta que la esposa del director general del Grupo Serrano. A las 10:05, un reluciente Mercedes negro se deslizó silenciosamente y se detuvo frente al bar. La puerta del coche se abrió, y un par de tacones de aguja de marca tocaron el asfalto mojado. Sofía bajó, llevaba un ajustado vestido negro, un abrigo de bisón descuidadamente sobre los hombros y gafas de sol, a pesar de que ya era de noche. Miró a su alrededor, con una expresión de cautela mezclada con desdén por el entorno. El chofer intentó seguirla, pero Sofía le hizo un gesto para que esperara fuera. El pez había picado el anzuelo. Esperé 2 minutos después de que Sofía entrara en el bar y luego crucé la calle. Empujé la puerta y entré. El olor a alcohol fuerte y humo de puros me golpeó directamente en la nariz. La luz del bar era tenue. La música de jazz sonaba suave pero melancólica. Eché un vistazo alrededor. Sofía estaba sentada en el rincón más apartado, con un cóctel en la mano, moviendo el pie al ritmo de su impaciencia. Me acerqué, corrí una silla, y me senté frente a ella sin decir una palabra. Sofía se sobresaltó, a punto de gritar, pero cuando vio mis ojos a través de las gruesas gafas, se detuvo. «Tú...» Sofía bajó la voz, mirando a su alrededor. «¿Tienes agallas para citarme aquí? ¿No tienes miedo de que llame a la policía para que te detenga?» «No lo harás», respondí con calma, quitándome las gafas y dejándolas sobre la mesa, «porque tienes curiosidad y porque estás desesperada». Sofía soltó una risa burlona, se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. «¿Yo, desesperada? ¿Estás de broma?» Soy la directora de recursos humanos de una de las empresas inmobiliarias más importantes de la ciudad, y tú eres una fugitiva, buscada y sin un euro en el bolsillo. ¿Quién de las dos está desesperada aquí? ¿Qué significa ese puesto de directora de recursos humanos cuando tu hermano sea el presidente? Pregunté, hurgando en el mayor miedo de Sofía. ¿Crees que Javier te dejará en paz? ¿O pondrá a esa chica Laura en tu lugar, convirtiéndote en una extraña en tu propia casa? El rostro de Sofía cambió. Había tocado su punto débil. Sofía odiaba a Laura con todas sus fuerzas y desconfiaba aún más de la capacidad de Javier. «Javier es mi hermano, él no...» «Deja de engañarte», Sofía la interrumpí, con voz firme. «Sabes perfectamente que Javier se deja llevar por los halagos. Álvaro y Laura lo están manipulando. En cuanto tu padre cierre los ojos, Javier subirá al trono y Álvaro será el rey sin corona. ¿Crees que entonces te quedará algún sitio? Te echarán a la calle sin miramientos, igual que están haciendo conmigo ahora». Sofía guardó silencio, sus labios pintados de rojo apretados, la confianza inicial hecha añicos. Miró su copa, sus dedos apretando el cristal. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz ronca. «Yo quiero vengarme de Álvaro y de Javier. Tú quieres el puesto de presidenta. Nuestros objetivos no son incompatibles. ¿Cómo puedo confiar en ti?»
Sofía levantó la vista, con los ojos llenos de sospecha. Odias a toda mi familia. ¿Quién me asegura que no me utilizarás y luego me traicionarás? No quiero ese puesto, dije con rotundidad. Solo quiero mi libertad y justicia por lo que he sufrido. Cuando todo termine, desapareceré. Todo el grupo será tuyo. Sofía entrecerró los ojos, calculando. La codicia luchaba ferozmente contra la desconfianza en su mente. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó Sofía. Dijiste que tenías lo que necesito. Sonreí, saqué un delgado dossier de mi bolso y lo deslicé hacia ella. Ábrelo y mira. Esta es la razón por la que debes actuar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Sofía cogió el dossier. Con las manos ligeramente temblorosas. Abrió la primera página. No era un informe financiero ni una lista negra. Era una copia de un informe médico. Nombre del paciente: Ricardo Serrano. Diagnóstico: cáncer de hígado en fase 2 con metástasis. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Devoró cada línea y luego me miró, con el rostro pálido como la cera. ¿De dónde ha salido esto? Mi padre está perfectamente. Juega al golf todas las semanas. Eso es lo que él quiere que la gente vea, expliqué. Tu padre ha ocultado su enfermedad muy bien. Solo lo saben su médico personal y Álvaro. Álvaro ha usado esta información para presionar a tu padre para que firme antes de tiempo las decisiones de traspaso de poder. A tu padre no le queda mucho tiempo, Sofía. Y en cuanto fallezca, el testamento que Álvaro ya ha redactado entrará en vigor. Adivina quién es el único heredero. Javier, susurró Sofía, con la voz temblorosa. Correcto. Javier lo heredará todo. Y Álvaro, como fideicomisario de los bienes por delegación, tendrá el control real de la gestión. Tú no tendrás nada, ni un solo céntimo. Sofía dejó caer el dossier sobre la mesa. Sus manos temblaban incontrolablemente. Esta verdad era demasiado cruel para ella. Siempre había pensado que era la hija predilecta, el orgullo secreto de su padre. Pero resultó que, a los ojos de don Ricardo, ella solo era una hija, una extraña en comparación con el hijo varón que continuaría el linaje, por muy estúpido que fuera ese hijo. ¡Maldita sea!, siseó Sofía entre dientes. ¿Cómo ha podido mi padre tratarme así? He dedicado 10 años de mi vida a esta empresa. En los negocios no hay lugar para las lágrimas. Sofía, dije con frialdad. Ahora tienes dos opciones. Una es quedarte de brazos cruzados esperando a que Javier y Álvaro se traguen todo tu esfuerzo. La otra es colaborar conmigo. Derrocaremos a Javier antes de que el testamento entre en vigor. Sofía me miró, con los ojos ardiendo de ambición y odio. Cogió su copa, se la bebió de un trago y la golpeó contra la mesa. ¿Cómo?, preguntó, con voz decidida. ¿Qué quieres que haga? Necesito pruebas de la malversación de Álvaro, dije, yendo directamente al grano. Sé que está desangrando el grupo a través del proyecto El Dorado, pero los datos del sistema han sido limpiados por él. Necesito los documentos originales, los contratos fantasma, los recibos de pago sin su firma. ¿Documentos originales? Sofía frunció el ceño. Álvaro controla eso con mano de hierro. Nunca deja nada a la vista. Pero no puede destruirlo todo, afirme. Según las normas de auditoría, los documentos físicos deben conservarse durante 10 años. No puede quemar todo el archivo sin levantar sospechas. Sé dónde los esconde. En el archivo secreto del sótano del antiguo edificio de la empresa, en la zona industrial. Sofía asintió. Conozco ese lugar, pero solo Álvaro y mi padre tienen la llave magnética. El sistema de seguridad allí es muy estricto, con cámaras de vigilancia 24/7. Ese es tu trabajo, me incliné hacia adelante. Eres la directora de recursos humanos. Controlas al equipo de seguridad. Puedes organizar un mantenimiento del sistema de cámaras o cambiar el turno de los guardias. Necesito 30 minutos en ese archivo. Solo 30 minutos. Sofía reflexionó, sopesando los riesgos. Era muy peligroso. Si la descubrían, lo perdería todo. Pero si no hacía nada, también lo perdería todo. Estaba perdida de todas formas, así que más valía arriesgarse. Este viernes, dijo Sofía tras un momento de silencio. Este viernes es la inspección periódica del sistema de protección contra incendios del edificio antiguo. Según el procedimiento, cortarán la electricidad por zonas para probar los generadores de emergencia. Puedo intervenir para que la zona del sótano se quede sin electricidad durante unos 30 minutos, de 12 a 12:30 del mediodía. Las cámaras no funcionarán, y las puertas magnéticas pasarán a modo de apertura mecánica. Perfecto, sonreí, sintiendo que la victoria estaba un paso más cerca. Yo me encargaré de entrar. Tú solo tienes que asegurarte de que nadie se acerque por allí mientras yo esté actuando. Pero, ¿y la llave mecánica?, preguntó Sofía. La puerta del archivo tiene 2 cerraduras. La exterior es magnética y se abrirá al cortarse la luz, pero la interior es mecánica. Esa llave la tiene Álvaro.
Saqué un pequeño objeto metálico de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Era un molde de cera con la huella de una llave. 4 años como esposa de Javier no solo me han enseñado a cocinar, esbocé una sonrisa. Una vez tomé prestado el llavero de Álvaro cuando estaba borracho en una fiesta de Navidad hace 2 años. Hice copias de todas. Sofía me miró con una mezcla de asombro y miedo. Quizás en ese momento se dio cuenta de lo peligrosa que podía ser. Llevaba mucho tiempo preparando esta guerra, incluso cuando todavía interpretaba el papel de esposa dócil. De acuerdo, Sofía se levantó, ajustándose el abrigo. Tranquila, no dejaré que te hundas conmigo. Aún tienes que vivir para ser presidenta. Sofía se dio la vuelta y se marchó, el sonido de sus tacones resonando de nuevo, orgulloso y lleno de ambición. La seguí con la mirada y solté un suspiro de alivio. El primer paso había sido un éxito. Había sembrado la semilla de la rebelión en el corazón del enemigo. Ahora, Álvaro no solo tendría que enfrentarse a mí, sino también cuidarse de la daga que Sofía representaba a su espalda. Los 2 días siguientes pasaron con una lentitud agónica. Me quedé en el hostal estudiando los planos del antiguo edificio del Grupo Serrano que Marcos me había enviado por correo electrónico encriptado. El edificio estaba en una zona industrial, construido a principios del siglo XX, con muros gruesos, muchos recovecos, y sobre todo, un sistema de sótanos tan laberíntico como un laberinto. Marcos me mantenía informada de la situación exterior. Álvaro me buscaba frenéticamente. Había contratado incluso a matones para registrar cada pensión, cada bar de tapas en los barrios de la periferia. No se imaginaba que me estaba escondiendo justo en la caótica zona de la estación de autobuses. El viernes por la mañana, con un sol abrasador, me disfracé de empleada de limpieza industrial, un mono de trabajo azul oscuro holgado, una mascarilla quirúrgica que me cubría la cara, el pelo recogido en un moño bajo un gorro de tela. Llevaba una tarjeta de identificación falsa que había hecho yo misma con una impresora a color que le pedí prestada al dueño del hostal. 11:30. Estaba en la entrada trasera del antiguo edificio. Tal y como había dicho Sofía, hoy había una inspección de incendios. El patio estaba lleno de camiones de bomberos, y personal de seguridad iban y venían. El caos era mi tapadera perfecta. Empujé un carro lleno de utensilios de limpieza y pasé agachada por el puesto de seguridad. ¿A dónde vas?, me detuvo un guardia corpulento. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la voz tranquila y algo ronca. El supervisor me ha dicho que baje a limpiar el pasillo del sótano antes de la inspección. El guardia miró la tarjeta de identificación en mi pecho y luego el carro lleno de fregonas y cubos. Hizo un gesto de fastidio con la mano. Date prisa, que en nada cortan la luz. Sí, gracias. Empujé el carro rápidamente hacia el montacargas. La puerta se cerró y solté un suspiro, con la espalda empapada en sudor. La primera prueba estaba superada. El ascensor bajó al sótano B2. El aire allí era frío y húmedo, con olor a papel viejo y polvo rancio. El pasillo estaba desierto, solo se oía el zumbido de los ventiladores. Empujé el carro hasta la puerta de la zona de almacenamiento especial. En la pared, la luz roja de la cámara de seguridad seguía parpadeando. Álvaro todavía estaba vigilando. Miré el reloj. Las 11:58. Faltaban 2 minutos. Me escondí en un rincón detrás de una gran columna de hormigón, con el corazón latiendo al ritmo de los segundos. 59 minutos. 30 segundos. 45 segundos. ¡Pum! Todas las luces del pasillo se apagaron, el zumbido de los ventiladores cesó y el espacio se sumió en una oscuridad total, solo rota por la débil luz verde de las señales de salida de emergencia. Había llegado el momento. Encendí la pequeña linterna frontal que llevaba y corrí hacia la puerta del archivo. Tal y como esperaba, la cerradura magnética se soltó con un pequeño clic al cortarse la corriente. Empujé la primera puerta y entré. Frente a mí estaba la segunda puerta, de acero macizo. Aquí era donde se usaba la llave mecánica. Saqué el manojo de llaves que había copiado del molde de cera. Mis manos temblaban de emoción. Metí la llave en la cerradura. ¡Clac! No giraba. La sangre se me heló en las venas. ¿Habría cambiado Álvaro la cerradura? Lo intenté de nuevo, girando y moviendo suavemente, pero seguía atascada. El tiempo corría. Ya había perdido 1 minuto. Solo me quedaban 29. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tranquila, Isabel, has hecho cosas más difíciles que esta. Quizás la cerradura está oxidada por el desuso. Saqué un pequeño bote de lubricante de mi bolsillo y lo rocié en la cerradura. Esperé unos segundos, metí la llave de nuevo y con una fuerza moderada, giré. Clic. El sonido del pestillo al abrirse fue como música celestial. Giré el pomo y entré. El archivo era inmenso, con miles de cajas de cartón apiladas hasta el techo. El olor a papel podrido era abrumador. Este era el cementerio de los secretos más oscuros del Grupo Serrano.
No tenía tiempo para registrar cada caja. Había estudiado el sistema de codificación de Álvaro. Era un obseso del orden. Clasificaría los documentos más importantes siguiendo la secuencia de Fibonacci combinada con el año fiscal. Recorrí las estanterías con la linterna. 2019, 2020. Aquí está, 2021. El año en que comenzó el proyecto El Dorado. Busqué la caja con el código V1123H. Corté la cinta adhesiva con el cúter y abrí la caja. Dentro había decenas de carpetas gruesas. Empecé a hojearlas. Contratos de compra de materiales con la empresa Galaxia. Contratos de consultoría con la empresa Estrella del Sur. Saqué mi teléfono. Activé el modo de escaneo de documentos y empecé a hacer fotos sin parar. Página tras página. La firma de Álvaro se veía claramente bajo la luz del flash. El sello rojo del grupo estampado sobre cifras infladas por valor de millones de euros. Ahí estaba. La prueba de que Álvaro transfería dinero a su empresa Pantalla en las Islas Caimán. Una orden de transferencia internacional con la inicial de Álvaro en la esquina izquierda. No dejé ni una sola hoja sin fotografiar. 10 minutos. 15. De repente oí un ruido extraño. Tac, tac. El sonido de unos zapatos de cuero en el suelo de hormigón que venía del pasillo exterior. Mi corazón se detuvo. ¿Quién podía estar aquí a esta hora? ¿Un guardia? ¿O Álvaro? Apagué rápidamente la linterna, me escondí entre dos estanterías y contuve la respiración. Los pasos se acercaban, y la luz de una linterna se colaba por la rendija de la puerta del archivo que había dejado entreabierta. El jefe dijo que bajáramos a comprobar si la puerta del archivo estaba bien cerrada, dijo una voz familiar. Era el asistente personal de Álvaro. Con la luz cortada, ¿qué vamos a comprobar? Seguro que la cerradura magnética se ha soltado sola, refunfuñó otra voz. Pues echemos un vistazo por si acaso. El jefe Álvaro nos lo ha repetido varias veces. Hoy la señorita Sofía pidió cortar la luz para mantenimiento, y el jefe sospecha algo. Álvaro, sospechaba. Apreté las manos contra la estantería de metal, con un sudor frío recorriéndome la espalda. Si entraban y apuntaban con la linterna aquí, estaba acabada. Solo tenía un cúter. No podía hacer frente a dos hombres corpulentos. La luz de su linterna se detuvo justo delante de la puerta del archivo. La puerta está entreabierta, dijo el asistente, con voz cautelosa. Será por la presión. Entra y ciérrala bien. La puerta de acero fue empujada. El haz de luz de la linterna comenzó a barrer el interior del archivo. Pasó por la primera fila de estanterías y luego por la segunda, donde yo estaba escondida. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor. ¡Crash! Un fuerte estruendo sonó al otro lado del pasillo, como si se hubieran caído unas cajas. ¿Qué ha sido eso? Se sobresaltaron los dos girándose bruscamente. Parece que en el almacén de suministros ha habido una rata o un gato que ha tirado algo. Vamos a ver. Los dos salieron apresuradamente, corriendo hacia el origen del ruido. Abrí los ojos, jadeando. ¿Quién me había salvado? ¿Una rata o Marcos? Sin tiempo para pensar, metí rápidamente los documentos más importantes dentro de mi mono, cerré la caja de cartón como estaba, salí sigilosamente del archivo y cerré la puerta con cuidado. Empujé el carro de limpieza y corrí como una loca hacia el ascensor, en dirección contraria a los dos hombres. Justo cuando entré en el ascensor, la luz volvió. Las 12:30. Me apoyé en la pared del ascensor, con las piernas temblando, pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. En mi pecho, los papeles rozaban mi piel, pero era la sensación más maravillosa que había experimentado nunca. Tenía la espada para cortar la cabeza de la serpiente venenosa. Regresé al hostal cuando ya atardecía, empapada en sudor y polvo, pero con el espíritu extrañamente despejado. Apenas cerré la puerta, eché los 3 cerrojos, corrí las cortinas y saqué los documentos de mi ropa. Estaban arrugados y algunos olían a la humedad del sótano, pero para mí eran más valiosos que el oro. Los extendí por el suelo, los fotografié de nuevo con mi teléfono a la máxima resolución y luego los ordené cronológicamente. Marcos llegó 15 minutos después. Entró en la habitación, pálido, con un bocadillo y una botella grande de agua en la mano. «Isabel, casi me das un infarto», dijo Marcos, sin aliento, dejando la comida en la mesa. «¿Sabes lo peligroso que fue lo del edificio antiguo?» Los dos asistentes de Álvaro estuvieron merodeando por la entrada trasera durante 15 minutos después de que te fueras. Tuve que fingir que se me caía un carro de reparto para distraerlos otra vez. «Gracias». Marcos le miré, con los ojos llenos de gratitud. Si no fuera por el ruido que hiciste en el almacén, me habrían atrapado. Pero mira lo que tenemos. Marcos se acercó y cogió uno de los contratos que acababa de clasificar. Sus ojos se abrieron como platos al leer las cifras. «Dios mío, 10 millones de euros por consultoría estratégica. ¿Qué clase de consultora cobra esas tarifas?»
¿Estrella del Sur? Nunca he oído hablar de esta empresa en el mundo financiero. Y nunca lo harás, sonreí con amargura, señalando una pequeña línea en la parte inferior del documento. Mira la dirección de registro. Es un almacén abandonado que vi una vez. Álvaro lo usó como dirección fantasma para crear su empresa pantalla. El dinero del grupo Serrano entraba allí como honorarios de consultoría y luego se dividía en pequeñas transferencias a las cuentas personales de su mujer y su cuñada. Marcos siguió hojeando las páginas. Su expresión se volvía cada vez más seria. Esto no es solo malversación. Es un sistema de fraude sofisticado operado por una mente brillante pero enferma. Álvaro construyó un laberinto financiero en el que, desde fuera, todo parece legal y transparente. Solo con estos documentos originales, con sus iniciales y las anotaciones internas, se puede ver el esqueleto dentro del gigante llamado Grupo Serrano. Con esto, Álvaro acabará en la cárcel seguro, afirmó Marcos con voz emocionada. Podemos enviarlo ya a la UDEF. Serás absuelta. Todavía no es suficiente. Marcos negué con la cabeza, echando un jarro de agua fría a su entusiasmo. Álvaro es un zorro. Dirá que las firmas son falsas, que yo robé el sello y lo estampé. Contratará a los mejores abogados para argumentar que todo es un complot de una esposa abandonada que busca venganza. Necesitamos un golpe de gracia. Una prueba irrefutable de su carácter y de un delito flagrante. ¿Qué quieres decir? ¿Piensas atraparlo recibiendo un soborno? No un soborno, miré por la ventana, donde las luces de la calle comenzaban a parpadear. Estoy esperando a que él dé el siguiente paso. Álvaro sabe que entré en el archivo. No pudo atraparme en el acto, pero sabe lo que falta. Un maniático del control como Álvaro nunca se quedará de brazos cruzados, sabiendo que su punto débil está en manos del enemigo. Intentará recuperarlo a cualquier precio. ¿Qué crees que hará? Usará mi punto débil, me giré para mirar a Marcos. El único punto débil que él cree que tiene en su poder. ¿Tu familia en tu pueblo? Preguntó Marcos preocupado. No. Mis padres fallecieron. Él lo sabe. Mi punto débil en este momento, irónicamente, es alguien que está de su lado. Marcos frunció el ceño, pensando, y de repente comprendió. Laura, la amante de tu marido. Exacto. Laura es el eslabón más débil de su cadena. Es codiciosa pero cobarde. Álvaro sabe que odio a Laura, pero también sabe que soy una persona de principios. Pensará que quiero vengarme de Laura o la usará como rehén para obligarme a aparecer. En la mente de Álvaro, cualquiera puede convertirse en un peón prescindible, incluso sus aliados. Cogí el teléfono e inserté la tercera tarjeta SIM de prepago. Le envié un mensaje a Sofía. Mercancía recibida. Mantén silencio absoluto. Álvaro empieza a sospechar. No hagas ninguna estupidez. Sofía no respondió. Su silencio me preocupó un poco, pero entendí que en ese momento ella también estaba sentada sobre un polvorín. Si Álvaro descubría que Sofía fue quien me ayudó a cortar la electricidad, ella sería la primera en ser eliminada. Esa noche no pude dormir. Me senté apoyada en la pared, abrazando los documentos como si fueran una bomba de relojería. Afuera, el sonido lejano de una ambulancia sonaba como el aullido de la muerte. Sabía que el amanecer traería una verdadera tormenta. Álvaro no se quedaría quieto. Atacaría, y su ataque sería más cruel de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, mis presentimientos se hicieron realidad. Estaba comiendo fideos instantáneos en la habitación cuando el teléfono vibró violentamente. Un número desconocido pero con prefijo de Madrid. Dudé un segundo y luego contesté. No dije nada. Escuché. «Ayúdame, Isabel, por favor». Una voz entrecortada y sollozante sonó al otro lado de la línea. Era Laura. Fruncí el ceño. Mi corazón latió más rápido, pero mi mente analizó fríamente. ¿Por qué me llamaba Laura? ¿Por qué me pedía ayuda a mí, la mujer a la que le había robado el marido hacía unos días? Laura, dije, con voz tranquila. Te has equivocado de número. Tu amante está en la mansión de La Moraleja, no aquí. No, no busco a Javier. Es Álvaro. Se ha vuelto loco. Sollozó Laura, con la voz llena de pánico. Me tiene encerrada. Dice que le has robado algo. Si no se lo devuelves, me matará. Isabel, por favor, sé que me he equivocado. Lo siento, pero sálvame. ¿Dónde estás? No lo sé. En un almacén. Está muy oscuro. Isabel, me ha dicho que lleves los documentos al café antaño en el distrito de Chamberí a las 3 de la tarde. Tú sola. Si llamas a la policía o no vienes, mañana encontrarán mi cuerpo flotando en el río. De repente, alguien le arrebató el teléfono. Una voz grave y fría reemplazó los sollozos de Laura. ¿Lo has oído bien, vieja amiga? Álvaro. Eres tan cobarde que secuestras a una mujer. Gruñí, apretando el teléfono con fuerza. Soy un hombre de negocios. Solo me importan los resultados, rió Álvaro. Me quitaste algo. Quiero recuperarlo.
Esta chica es la amante de tu marido, así que es casi de tu familia. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer. A las 3 de la tarde. Café antaño. No me gusta esperar. Bip, bip, bip. Colgó. Dejé caer la mano. El teléfono cayó sobre el colchón. Un guión perfecto. Álvaro estaba usando a Laura como cebo. Sabía que no iría por ningún sentimiento de afecto hacia Laura, pero apelaba a mi sentido del honor y a mi curiosidad. Además, quería tenderme una trampa para convertirme en delincuente. Cerré los ojos e imaginé el tablero de ajedrez. Álvaro estaba dando jaque. Si no iba, Laura podría morir de verdad. Álvaro era un hombre despiadado, capaz de todo para eliminar cabos sueltos. Si Laura moría, la policía investigaría, y con el poder de Álvaro, podría fácilmente culparme de su muerte. La esposa traicionada con un móvil para matar a la rival. En ese caso, pasaría de ser la demandante a la acusada de asesinato. Y si iba, era evidente que me esperaba una trampa. Podría ser una banda de matones esperando para eliminarme y simular una pelea. O, de forma más sutil, me tendería una trampa por extorsión. Miré el reloj. Las 10 de la mañana. Quedaban 5 horas. Llamé a Marcos. Marcos, ven enseguida. Trae el equipo, tenemos un gran trabajo. 15 minutos después, Marcos apareció con una mochila negra. Cuando le conté la llamada, su rostro palideció. No puedes ir, es claramente una trampa mortal. Álvaro os matará a ti y a Laura para silenciaros. Ha ido demasiado lejos. Lo sé, caminé de un lado a otro de la habitación, mi mente trabajando a toda velocidad, pero también es una oportunidad única. ¿Una oportunidad? ¿Estás loca? ¿Una oportunidad de morir? No. Una oportunidad de hacerle cometer un error. Me detuve y me giré para mirar a Marcos, con los ojos brillantes. Álvaro es un genio de las finanzas, puede maquillar cualquier cifra, pero no es un experto en crímenes. Está cometiendo el error elemental de los arrogantes. Usar la violencia para resolver un problema intelectual. Secuestro, extorsión, amenaza de muerte. Son delitos penales que no se pueden resolver con dinero. Si tenemos pruebas de que está cometiendo estos actos, está acabado. Pero, ¿cómo conseguir pruebas? No será tan tonto como para aparecer en persona. Sí que aparecerá, afirmé. Porque quiere verme fracasar. Quiere disfrutar de la sensación de victoria, al verme de rodillas suplicando. El ego de Álvaro es demasiado grande, y eso lo destruirá. Señalé la mochila de Marcos. ¿Trajiste la cámara de botón de la que me hablaste la otra vez? Tengo el último modelo. Transmite la señal en directo a un servidor en la nube. Perfecto. Pónmela en la camisa y prepárame también un micrograbador. Convertiré esta cita con la muerte en mi propio escenario. Isabel Marcos me miró con preocupación. ¿Y si te mata en cuanto entres? Necesita los documentos originales, Marcos. No me matará hasta que consiga lo que quiere. Ese es el tiempo que necesito para darle la vuelta a la partida. Me senté en la mesa, cogí papel y bolígrafo y escribí unas líneas. Marcos, escúchame bien. No puedes venir conmigo. Te sentarás en la cafetería de enfrente y monitorizarás todas las imágenes de mi cámara con tu portátil. En cuanto Álvaro aparezca y me amenace, envía el vídeo a una persona. ¿A la policía? No. La policía llegará tarde. Envíalo al comisario principal Velasco, jefe de la Policía Judicial. El profesor Morales me dio su número de contacto de emergencia. Solo él tiene la autoridad y la rapidez para intervenir en este caso sin que Álvaro pueda sobornarlo. Le di a Marcos el papel con el número de teléfono. En esta partida, me jugaba la vida a una carta. La confianza en la justicia y en la estupidez de los malvados. A las 2 de la tarde, me miré al espejo, ajustándome la camisa blanca. El segundo botón desde arriba parecía normal, pero era el ojo divino que me salvaría la vida. Marcos había ocultado hábilmente los cables y el transmisor en el forro de mi sujetador, asegurándose de que fuera difícil de detectar incluso en un registro superficial. Me puse unas gafas de montura negra. La patilla derecha contenía un chip de grabación independiente, por si la cámara fallaba. ¿Buena señal, Marcos?, pregunté. Perfecta. El sonido es claro. Marcos estaba sentado en un rincón de la habitación, con los auriculares puestos y los ojos fijos en la pantalla de su portátil. Pero la batería solo dura unas 2 horas. Tienes que resolverlo rápido. 2 horas son más que suficientes para un acto. Respiré hondo, recuperando mi serenidad habitual. No llevaba los documentos originales. En mi viejo bolso de marca solo había un fajo de declaraciones de impuestos sin importancia, con una portada idéntica a la del dossier real. No era tan estúpida como para entregarle las pruebas al diablo. Me voy, dije, con voz ligera. Isabel, me llamó Marcos. Se levantó y me agarró la mano con fuerza. Recuerda mantener la cabeza fría. No dejes que te provoque. Y si ves problemas,
Grita la contraseña. Alerta roja. Llamaré a la policía para que entre de inmediato, sin importar las consecuencias. Tranquilo. Todavía no quiero morir. Aún tengo que ver a Sofía como presidenta. Salí del hostal y cogí un taxi. El cielo de Madrid esa tarde estaba encapotado. Nubes negras se arremolinaban como presagio de una gran tormenta. El café antaño estaba en un callejón tranquilo del distrito de Chamberí, diseñado en un estilo retro con paredes de ladrillo visto, tejado de tejas y muchas plantas. Un lugar ideal para citas románticas. Y también ideal para purgas sangrientas y silenciosas. El taxi se detuvo a cierta distancia del café. Bajé y caminé hacia allí. Oía el crujido de las hojas secas bajo mis tacones, el silbido del viento entre las hojas. El ambiente estaba inquietantemente desierto. Normalmente a esa hora los cafés estarían llenos, pero hoy el aparcamiento estaba vacío. Álvaro había reservado todo el local. Empujé la pesada puerta de madera y entré en el patio. Un hombre con traje negro y gafas de sol me bloqueó el paso. No dijo nada, solo me hizo un gesto para que le diera el bolso. Se lo di obedientemente. Lo registró bruscamente, sacó el dossier, lo examinó por encima y me lo devolvió. Luego, pasó un detector de metales por todo mi cuerpo. El aparato pitó al pasar por mi cinturón. Quítese el cinturón, ordenó. Me quité el cinturón de cuero y se lo di. Lo arrojó a un lado. Por suerte, Marcos había previsto esto, y mis dispositivos eran de plástico de alta calidad, sin metales que pudieran ser detectados. Entre. El jefe la espera en la sala del fondo. Atravesé el patio de baldosas y entré en la casa principal. La luz interior era tenue. El olor a incienso no lograba disimular el ambiente de peligro. En una mesa redonda en un rincón, un hombre estaba sentado de espaldas a mí, sosteniendo un puro a medio consumir. A su lado, en el suelo, una chica estaba arrodillada, con el pelo revuelto y las manos atadas a la espalda. Laura. Al oír mis pasos, Álvaro giró la silla. Su rostro seguía siendo atractivo y elegante como siempre, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Esbozó una sonrisa que juraría recordar hasta mi muerte. La sonrisa de un depredador al ver a su presa caer en la trampa. Muy puntual, señora directora general. Álvaro dio una calada a su puro y sopló el humo blanco hacia mí. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. No me siento, me mantuve erguida, mirándole fijamente a los ojos. Suéltala. Ya estoy aquí. Álvaro miró a Laura, que temblaba a sus pies, y de repente la agarró del pelo y tiró de él hacia atrás. Laura gritó de dolor. Las lágrimas corrían por su rostro. Tranquila. Primero. Veamos qué me has traído. Hizo un gesto hacia el dossier que yo sostenía. Dámelo. Lancé el dossier sobre la mesa. Los originales. Todo lo que saqué del archivo. Ahora suéltala. Álvaro soltó a Laura, cogió el dossier y empezó a hojearlo. Lo examinó con detenimiento, pasando cada página, estudiando cada firma. El silencio era asfixiante, solo roto por el sonido del papel y los sollozos de Laura. De repente, Álvaro se echó a reír, una risa estridente y salvaje. Me arrojó el dossier a la cara. Los papeles volaron como mariposas blancas. ¿Crees que soy estúpido, Isabel? Estas son las declaraciones de impuestos del año pasado. ¿Te atreves a jugar conmigo? Sacó una pistola negra y brillante de su chaqueta y me apuntó directamente a la cabeza. ¿Dónde están los originales? Cuento hasta 3. Si no me los das, te vuelo los sesos. 1. Permanecí inmóvil. Mi corazón latía como si fuera a estallar, pero sabía que no podía retroceder. La cámara seguía grabando. Amenaza de muerte con arma de fuego. Esto era exactamente lo que necesitaba. 2. Los originales están en un lugar que nunca imaginarías, dije, con una calma sorprendente. Si yo muero, o esta chica muere, en 5 minutos, todos esos documentos serán enviados a todos los medios de comunicación y a las autoridades. Puedes matarme, pero no puedes matar la verdad. Álvaro se detuvo. Su dedo índice temblaba sobre el gatillo. Estaba sopesando sus opciones. Matarme era fácil, pero las consecuencias serían impredecibles. Era un hombre de negocios, no un asesino profesional. ¿Te atreves? Gruñó Álvaro. Me atrevo. Di un paso adelante, pegando mi pecho al cañón de su pistola. Dispara. A ver si esa bala salva tu puesto de director financiero o te lleva al paredón. Mi osadía hizo que Álvaro retrocediera. Bajó la pistola, su mirada pasó de la ira al cálculo. De acuerdo. Eres muy buena, Isabel. Te he subestimado. Se sentó, cruzando las piernas, recuperando su aire de superioridad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero o que perdone a tu inútil marido? Quiero un intercambio justo, dije, mirando el reloj de pared. Habían pasado 10 minutos. Marcos ya habría enviado el vídeo. Suelta a Laura. Te llevaré a por los documentos. No te creo, negó Álvaro.
Esta chica se queda aquí como rehén. Me llevas a por los papeles. Cuando terminemos, os soltaré a las dos. No insistí. Laura está herida. Necesita ir al hospital. Yo me quedaré como rehén en su lugar. Álvaro me miró, y luego a Laura. Esbozó una sonrisa cruel. ¡Qué conmovedor! El amor entre cuñadas. De acuerdo. Que se largue esta. Solo te necesito a ti. Hizo una seña al guardaespaldas de la puerta. El hombre se acercó y cortó las ataduras de Laura. Laura se levantó tambaleándose, con la cara hinchada, mirándome con una mezcla de miedo y gratitud. ¡Corre!, grité. ¡Sal de aquí ahora mismo! Laura no esperó a que se lo repitiera. Salió corriendo como una flecha, dejando atrás la peor pesadilla de su vida. Ahora en la habitación solo quedábamos Álvaro, el guardaespaldas y yo. La puerta se cerró de golpe. ¿Y ahora qué?, preguntó Álvaro jugueteando con la pistola. ¿Dónde están los documentos? Sonreí. La sonrisa de la vencedora. Los documentos están de camino, junto con algunos amigos míos. ¿Tus amigos? ¿Ese periodista de pacotilla? Rió Álvaro con desprecio. No. Amigos con uniforme azul. El rostro de Álvaro cambió. Se levantó de un salto. ¿Has llamado a la policía? No solo he llamado, señalé el segundo botón de mi camisa. Cada uno de tus actos, de tus palabras, y esa pistola en tu mano han sido transmitidos en directo al comisario principal de la Policía Judicial. Saluda a la cámara, Álvaro. Estás en directo. Álvaro se quedó mirando fijamente el botón. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Lo entendió todo. Rugió como una bestia herida, arrojó la pistola contra la pared y se abalanzó sobre mí. «Zorra, te voy a matar». Pero antes de que pudiera tocarme, se oyó un estruendo. La pesada puerta de madera maciza fue derribada de una patada. «¡Alto, policía!». Decenas de agentes de operaciones especiales, armados hasta los dientes, irrumpieron desde todas direcciones. Los gritos y el sonido de las armas al ser cargadas resonaron por toda la sala. Álvaro se quedó paralizado en medio de la habitación, con los brazos caídos. Me miró, con una expresión de incredulidad y desesperación. Sabía que esta partida la había perdido. Una derrota total. Todo lo que ocurrió después pasó como en una película a cámara lenta. A Álvaro lo esposaron de inmediato. La pistola que había arrojado fue presentada como prueba. El guardaespaldas también fue reducido y puesto boca abajo en el suelo. Yo me apoyé en la pared. Mis piernas empezaron a temblar cuando la adrenalina se disipó. Marcos entró corriendo desde fuera, seguido de un hombre de mediana edad, con un rostro severo. El comisario Velasco. «Isabel, ¿estás bien?». Marcos me sostuvo, alarmado. «Estoy bien», tartamudeé, con la garganta seca. El comisario Velasco se acercó, mirándome con una mezcla de severidad y admiración. «Ha sido usted muy temeraria, señora Isabel. Usarse a sí misma como cebo. Si hubiéramos llegado un minuto más tarde, no sé qué habría pasado». «No tenía otra opción, señor comisario», intenté sonreír. Sin esta prueba flagrante, Álvaro nunca habría confesado. «De acuerdo. Venga a la comisaría a prestar declaración. Hemos incautado todos los ordenadores y documentos de este lugar. Con este vídeo, la declaración de la señorita Laura y los documentos que nos ha proporcionado, Álvaro no tiene escapatoria». Vi cómo se llevaban a Álvaro. Pasó a mi lado. Sus ojos llenos de odio me miraron por última vez. «Has ganado, Isabel, pero también lo has perdido todo. Los Serrano no te perdonarán». «No necesito su perdón», respondí, con voz fría. «Me he liberado a mí misma. Adiós, Álvaro. Nos vemos en el juicio». Salí del café y respiré hondo el aire húmedo de Madrid. Empezaba a llover. Las gotas pesadas caían sobre mi rostro, lavando el polvo, las preocupaciones y los miedos que me habían atormentado durante los últimos 4 años. La guerra con Álvaro había terminado, pero la guerra con los restos del grupo Serrano, con mi codicioso suegro y mi débil marido, acababa de empezar. Y lo más importante, todavía tenía una promesa que cumplir con Sofía. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a Sofía. «Álvaro ha sido detenido. El camino hacia tu trono está despejado. Prepárate para limpiar las cenizas». Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé bajo la lluvia. Ya no era la esposa y auditora sumisa. Era Isabel, la mujer que había roto sus propias cadenas. La noticia de que el director financiero del Grupo Serrano había sido detenido por secuestro y tenencia ilícita de armas se extendió como la pólvora. En la sede de la Policía Judicial, la tensión era palpable. Me senté frente al inspector Herrero, un hombre de rostro impasible y mirada penetrante. Álvaro estaba en la sala contigua, separados por un espejo unidireccional. Álvaro mantenía una actitud desafiante. Pedía constantemente ver a su abogado y se negaba a responder a cualquier pregunta. Confiaba en que, con el poder de don Ricardo y un equipo de abogados de élite, pronto estaría en libertad bajo fianza.
Señor Álvaro, dijo el inspector Herrero por el micrófono, con voz monótona, ¿cree que puede negar los cargos? Tenemos un vídeo de todo el incidente, un testigo y la prueba material, la pistola. ¡Es un montaje!, gritó Álvaro, golpeando la mesa. Isabel me tendió una trampa. La pistola era de juguete, solo la estaba asustando. ¿De juguete, pero con un número de serie que coincide con un lote de armas robado de un arsenal militar? Sonrió el inspector Herrero. Además, acabamos de recibir un dossier muy interesante de la señora Isabel. Desde mi sala, observé a Álvaro a través del cristal. Al oír la palabra dossier, su expresión cambió. La arrogancia se desmoronó, reemplazada por un miedo absoluto. Deslicé las fotocopias del dossier, las copias que había preparado cuidadosamente, hacia el inspector que estaba a mi lado. Señor inspector, esta es la prueba del móvil del crimen de Álvaro. Secuestró a la señorita Laura y me amenazó de muerte no por motivos personales, sino para encubrir el mayor caso de malversación de la historia del Grupo Serrano. El inspector hojeó el dossier. Las cifras hablaban por sí solas. Las iniciales, las órdenes de transferencia a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. El 30% del capital social, murmuró el inspector, sin poder ocultar su asombro. Con esto, pasará el resto de su vida en la cárcel. En la otra sala, el abogado de Álvaro acababa de llegar. Le susurró algo al oído. Álvaro negó con la cabeza repetidamente, sudando a mares. Sabía que el cargo de secuestro podría negociarse, pero el de malversación, con pruebas tan contundentes, era indefendible. Nadie podría salvarlo, ni siquiera don Ricardo. Me levanté y miré a Álvaro por última vez a través del cristal. Él levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no había odio, solo una súplica desesperada. Pero me di la vuelta. La compasión era un lujo en ese momento. Salí de la sala de interrogatorios. Marcos me esperaba en el pasillo con 2 cafés calientes. ¿Ya has terminado?, preguntó Marcos. Esto no ha hecho más que empezar. Tomé el café. Su calor reconfortante. Álvaro está acabado. Ahora toca ver el espectáculo en la casa de los Serrano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá está llamando a los abogados. Quiere retirar la demanda contra ti. Vuelve a casa inmediatamente. Quiere verte. Sonreí con amargura. Don Ricardo quería verme. Debía de estar aterrado. Su brazo derecho amputado. Sus secretos comerciales expuestos. Me necesitaba para salvar la situación, o para descargar su ira. Fuera lo que fuese, iría. Quería ver el colapso de ese imperio con mis propios ojos. Un coche de policía me llevó de vuelta a la mansión de La Moraleja, bajo el pretexto de proteger a un testigo especial. La imponente puerta de hierro se abrió, pero ya no tenía el mismo aire de grandeza. El servicio iba y venía nervioso, con rostros preocupados. Entré en el salón. Don Ricardo estaba sentado en un sillón de terciopelo rojo, con la mano en el pecho, pálido. Javier estaba a su lado, temblando como un cachorro mojado. Sofía estaba de pie, apoyada en la chimenea, con el rostro inexpresivo. Al verme entrar, don Ricardo intentó levantarse y me señaló. ¿Qué has hecho, Isabel? Te has aliado con la policía para detener a Álvaro. ¿Quieres destruir esta familia? Se equivoca. Papá. Me senté tranquilamente frente a él. Yo no he destruido esta familia. Han sido su codicia y su estupidez las que la han destruido. Yo solo he limpiado la basura. ¿Te atreves a faltarme al respeto? Don Ricardo tosió violentamente, con la cara roja. Te demandaré. Haré que te pudras en la cárcel por robar documentos. Demándeme. Me encogí de hombros. Pero antes de hacerlo debería ver esto. Sofía se acercó y dejó un grueso dossier sobre la mesa, justo delante de don Ricardo. Era el mismo dossier que le había dado a ella, más las nuevas pruebas que acababa de obtener. ¿Qué es esto?, preguntó don Ricardo, mirando a Sofía con recelo. Mírelo, papá, dijo Sofía, con voz fría. Esta es la razón por la que Álvaro fue detenido. Y también es la razón por la que debería darle las gracias a Isabel en lugar de insultarla. Don Ricardo cogió el dossier temblando. Leyó la primera página, luego la segunda. Sus ojos envejecidos se abrieron de par en par. Su respiración se volvió agitada. ¿Qué es esto? 50 millones. La empresa Estrella del Sur. Transferencias al extranjero. Álvaro le ha estado robando durante los últimos 3 años. Papá, continuó Sofía, con voz firme. Se aprovechó de su confianza y de la ineptitud de Javier para desangrar la empresa. Su plan era apoderarse de todo el grupo después de su muerte y echarnos a todos a la calle. No puede ser, Álvaro. Él me era muy leal, murmuró don Ricardo, sin poder creer la verdad. Leal a su dinero, querrá decir, reí con desdén. Siempre me despreció, me consideró una extraña, pero fui yo quien protegió cada céntimo de esta familia, mientras que Álvaro,
el hombre en quien confiaba más que en sus propios hijos, fue quien le clavó el puñal por la espalda. Javier, que había estado escuchando, palideció. ¿Tartamudeó? Entonces, ¿la empresa está en quiebra? Todavía no, pero casi dije sin rodeos. Álvaro se ha llevado el 30% del capital circulante. Mañana las acciones se desplomarán. Cuando la noticia salga, los bancos reclamarán sus deudas. Los proveedores dejarán de suministrar. Don Ricardo se llevó la mano al pecho. Un fuerte dolor le oprimió. Se desplomó en el sillón, balbuceando incoherentemente. «Papá. Papá, ¿qué te pasa?» Javier corrió a socorrerlo. Sofía permaneció inmóvil, observando a su padre agonizar. En sus ojos no había preocupación, solo un frío cálculo. Se giró hacia mí y asintió levemente. Este era el momento que había estado esperando. Don Ricardo había caído. Javier era un inútil. Álvaro estaba en la cárcel. El puesto de presidenta estaba ahora a su alcance. Una ambulancia entró en el patio con la sirena a todo volumen. Los médicos subieron apresuradamente a don Ricardo a una camilla. Javier corrió tras la ambulancia, llorando, con un aspecto más patético que nunca. Sofía y yo nos quedamos viendo cómo el vehículo desaparecía tras la puerta. «Eres muy buena», dijo Sofía, sin mirarme. «Has cumplido tu promesa». «Te he despejado el camino», respondí. «Ahora te toca a ti demostrar tu valía. No dejes que este grupo muera en tus manos». «No dejaré que muera», Sofía se giró para mirarme, con los ojos ardiendo de ambición. «Lo levantaré. Le demostraré a mi padre que la hija a la que despreció es la más digna». «Buena suerte», dije, y me di la vuelta para marcharme. «¿A dónde vas?», me llamó Sofía. «A buscar mi libertad». Salí de la mansión sintiéndome ligera. Ya no le debía nada a esa familia. Me había vengado de la humillación, de 4 años de mi juventud enterrados. Había desenmascarado a Álvaro, le había dado a Javier una lección inolvidable y le había hecho probar a don Ricardo el sabor de la traición. La noticia de que don Ricardo había sufrido un derrame cerebral y estaba hospitalizado en estado crítico fue como echar gasolina al fuego. A la mañana siguiente, antes de que Sofía pudiera siquiera acomodarse en la sala de juntas del Consejo de Administración, la crisis estalló con una fuerza devastadora. Estaba sentada en un café frente a la sede del Grupo Serrano, el lugar al que durante 4 años había entrado sigilosamente por la puerta trasera. Hoy, la entrada principal del edificio estaba abarrotada, no de socios elegantes ni de empleados apurados, sino de una multitud caótica de inversores, pequeños accionistas y acreedores. La prensa había publicado una serie de artículos de investigación impactantes desde primera hora. El titular director financiero del Grupo Serrano, detenido por malversación de 50 millones de euros, ocupaba la portada de todos los periódicos importantes. La imagen de Álvaro esposado, con la cabeza gacha, se convirtió en el símbolo del colapso de un imperio. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran antiguos compañeros, periodistas e incluso personas que antes me habían despreciado. Llamaban para confirmar, por curiosidad y para pedir exclusivas. Apagué el teléfono y saqué la SIM. Mi papel en este drama había terminado. Ahora me sentaría a ver caer las cenizas. Al otro lado de la calle, la escena se volvía cada vez más caótica. Un grupo de personas sostenía pancartas rojas con el lema «Serrano estafadores, devolvednos nuestro dinero». Gritaban. Empujaban la verja de hierro, exigiendo ver a la dirección. Los guardias de seguridad, desbordados, tuvieron que usar sus porras para contener a la multitud enfurecida. Miré hacia el piso más alto, donde las ventanas del despacho presidencial permanecían cerradas. Imaginé a Sofía allí dentro, probablemente haciendo llamadas frenéticas a bancos y socios estratégicos para calmarlos. Pero Sofía, ¿no entendías una regla básica de la confianza financiera? Es como el cristal. Una vez roto, nunca se puede reparar. Llegó otro coche de policía. Esta vez era la UDEF, para ejecutar una orden de registro urgente. Entraron en el edificio bajo una lluvia de flashes de los fotógrafos. Vi a Sofía salir a recibirlos, con el rostro cuidadosamente maquillado pero que no ocultaba su agotamiento y desconcierto. Intentó mantener la calma, pero sus manos temblorosas al firmar el acta delataban su miedo interior. Justo en ese momento apareció Javier. Salió tambaleándose del ascensor, con la camisa arrugada y la corbata floja. Parecía que había estado bebiendo desde la noche anterior. Al ver a la policía, entró en pánico e intentó huir, pero fue detenido. La imagen del director general títere, siendo escoltado entre los abucheos de la multitud, fue patética. Bebí un sorbo de té amargo. Este era el precio a pagar. Cuando construyes un imperio sobre la mentira, y pisoteando a los demás, debes aceptar este final. No había compasión para ellos. Marcos entró en el café y se sentó frente a mí. Acababa de volver de la escena del registro.
Ha sido terrible. Isabel negó con la cabeza, todavía conmocionado. Han presentado toda la contabilidad. He oído que la deuda del Grupo Serrano triplica su capital. Álvaro no solo malversó, sino que también usó activos como garantía ficticia para obtener préstamos bancarios. No me sorprende, respondí. Álvaro era un temerario. Apostó a que el proyecto El Dorado generaría suficientes beneficios para cubrir el agujero, pero no contó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora Sofía se lleva toda la carga. Ha anunciado una rueda de prensa para esta tarde. ¿Una rueda de prensa? Arqueé una ceja. ¿Qué piensa hacer? ¿Declarar la quiebra? No, quiere anunciar un plan de reestructuración. Piensa vender proyectos secundarios para pagar las deudas. Es un movimiento desesperado. Miré a través del cristal y vi a Sofía atendiendo rápidamente a la prensa antes de subir a su coche. Su mirada se cruzó con la mía, como si sintiera mi presencia. En sus ojos vi una súplica de ayuda, pero también orgullo y obstinación. Todavía creía que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos. La rueda de prensa tuvo lugar en el gran salón del Hotel Palace, donde no hacía mucho tiempo el Grupo Serrano había organizado fiestas lujosas para atraer inversores. Pero hoy el ambiente en la sala era frío y hostil. Sofía subió al estrado. Llevaba un traje negro, con el pelo recogido en un moño alto, proyectando una imagen de poder. Pero yo sabía que era solo una frágil fachada. Bajo los flashes, Sofía parecía terriblemente sola. Señoras y señores, comenzó Sofía, su voz clara y resonante, aunque noté que el micrófono temblaba ligeramente en su mano. Lo sucedido con el señor Álvaro ha sido un gran shock para nosotros, pero quiero afirmar que el Grupo Serrano no es propiedad de un solo individuo. Tenemos una base sólida, proyectos con potencial. ¿Qué potencial si llevan 3 meses sin pagar los salarios de los empleados? La interrumpió un periodista, con dureza. El proyecto El Dorado es en realidad un proyecto fantasma. La licencia de obras ni siquiera ha sido aprobada. ¿Cómo explica eso? La cuestionó otro. Sofía se quedó paralizada. Miró los documentos que había preparado, pero esas respuestas vacías no podían apagar el fuego de la ira pública. Empezó a titubear. Estamos trabajando con las autoridades para aclarar, balbuceó Sofía, rompiendo la regla de oro de un líder en crisis. Mostrar debilidad. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de hombres con uniforme de un banco entró, liderados por el director de una sucursal bancaria, el mayor acreedor del Grupo Serrano. Disculpe, señora Serrano, dijo el director en voz alta. Su voz fría resonó en toda la sala. Acabamos de recibir información de que la garantía de nuestros préstamos, un terreno en la zona norte, ha sido embargada por el juzgado. Según los términos del contrato de crédito, declaramos el vencimiento anticipado de la deuda y exigimos al grupo la entrega inmediata de todos los activos hipotecados. La sala estalló en un clamor. Los accionistas se levantaron, nerviosos. Una declaración de vencimiento anticipado era una sentencia de muerte para el flujo de caja de la empresa. Sofía se quedó petrificada en el estrado, con el rostro blanco como el papel. Miró a la multitud caótica, a los ojos furiosos, a los dedos acusadores. Su sueño de ser presidenta, de ser una reina, que se había hecho realidad hacía apenas unas horas, se había derrumbado. Apagué el televisor de mi habitación de hotel. No necesitaba ver más. Sofía había recibido la lección más dura de su vida. El poder sin la capacidad real es solo veneno. Se había peleado por un barco que se hundía y ahora se hundiría con él. Esa tarde, Sofía me llamó. Miré su nombre en la pantalla, dudé un momento y luego contesté. ¿Ya estás satisfecha? La voz de Sofía era ronca, como el viento silbando a través de una ventana rota. Yo no he hecho nada, Sofía, respondí con calma. Han sido los bancos, la ley, la verdad. Yo solo te di una llave, pero tú elegiste qué puerta abrir. Estoy ahogada en deudas. Mi padre está postrado en la cama. Mi hermano es un alcohólico. Nos van a embargar la casa. ¿Qué se supone que debo hacer? Ese es el peso de la corona, señora presidenta, dije. No con sarcasmo, sino con amargura. Querías sentarte en ese trono, así que tienes que soportar su peso. Mi último consejo para ti es que dejes de intentar salvar ese cadáver. Confiesa, coopera con los investigadores para reducir tu responsabilidad, vende todos tus bienes personales para reparar el daño. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero el informe de cáncer de mi padre, vaciló Sofía. El médico dice que solo tiene hipertensión y secuelas del derrame. No hay ningún tumor. Me mentiste. Sí, lo admití sin rodeos. Ese informe médico era falso. Lo imprimí en una copistería. Sofía, fue tu ambición ciega la que te hizo creer en ese papel sin verificarlo.
Deseabas que tu padre muriera para tomar el poder, por eso creíste tan fácilmente que estaba a punto de morir. Yo solo puse el cebo. Tú fuiste quien picó. Sofía guardó silencio durante un largo rato. Oí su pesado suspiro, sus sollozos reprimidos. Gracias. Y lo siento. Sofía colgó. Fue la primera y última vez que oí una disculpa de mi arrogante cuñada. Los días siguientes fueron los más oscuros en la historia del Grupo Serrano. Las acciones fueron excluidas de cotización después de 10 sesiones consecutivas de caída libre. Numerosos proyectos fueron paralizados. Los subcontratistas vinieron a desmontar maquinaria y equipos para cobrarse sus deudas. La antes lujosa sede del grupo ahora estaba desolada, con cristales rotos y grafitis insultantes en las paredes. Don Ricardo tuvo que presenciarlo todo desde su cama de hospital a través de la televisión. El derrame cerebral le había quitado la movilidad y el habla, pero su mente estaba lo suficientemente lúcida como para sentir un dolor profundo. Vio cómo el trabajo de toda su vida se convertía en humo, cómo su amado hijo era encarcelado por complicidad en estafa, cómo su hija tenía que vender cada joya, cada bolso, para pagar sus facturas médicas. Javier fue detenido poco después de los resultados de la investigación preliminar. Resultó que Álvaro, astutamente, le había engañado para que firmara numerosos documentos de deuda ficticia a título personal. Javier, con su estupidez y confianza ciega, había firmado su propia sentencia. En prisión preventiva, según me contó su abogado, Javier lloraba desconsoladamente, llamándome, pidiéndome que lo salvara, pero nunca volví. Mi compasión murió la noche en que trajo a Laura a casa. Sofía fue la única que resistió. No huyó como Álvaro, no se derrumbó como Javier. Dio la cara, asumiendo las consecuencias. Vendió la mansión de La Moraleja, todos sus coches de lujo, y trasladó a su padre a un pequeño apartamento para cuidarlo. Trabajó día y noche con los investigadores, proporcionando todos los registros para rastrear el dinero perdido. Observé a Sofía desde la distancia, y sentí una admiración secreta. De las cenizas, esa chica había madurado. Ya no era la señorita mimada, sino una mujer fuerte que asumía la responsabilidad de su ambición. Una tarde, recibí una citación judicial. El juicio por el caso económico del Grupo Serrano se celebraría el mes siguiente. Fui convocada como testigo, y parte con interés legítimo. Sostuve la citación, sintiendo una extraña paz. Este sería el final de todo. Me presentaría ante el tribunal no para acusar, sino para decir la verdad sobre las cifras, la codicia y el precio de la traición. El día del juicio, llovía a cántaros. La sala estaba abarrotada. Caras conocidas aparecían una tras otra, pero en diferentes posiciones. Álvaro estaba en el banquillo de los acusados, más delgado, con ojeras, habiendo perdido todo su aplomo. Javier estaba a su lado, temblando, buscando con la mirada a su familia, pero solo encontró a Sofía sentada en silencio en los asientos del público. A don Ricardo se le eximió de asistir por motivos de salud, pero sabía que estaba siguiendo el juicio por televisión desde el hospital. El juez comenzó el interrogatorio. Álvaro, con su astucia de zorro, intentó culpar a don Ricardo por haberle dado las órdenes y a Javier por haberlas firmado. Argumentó que él era solo un empleado que cumplía órdenes. El acusado dice que solo cumplía órdenes, le interpeló el fiscal. Entonces, ¿quién transfirió 50 millones de euros a la empresa Pantalla de su esposa? ¿Quién ordenó falsificar los documentos del proyecto El Dorado? ¿De quién es esta firma? Álvaro se quedó sin palabras. Las pruebas que había reunido eran demasiado claras, demasiado detalladas. Cada anotación, cada correo electrónico, cada orden de transferencia lo incriminaba. Llegó mi turno de testificar. Toda la sala guardó silencio. Señora Isabel, preguntó el juez, ¿conocía usted las actividades ilícitas de su marido y del acusado Álvaro? Sí, las conocía, respondí con claridad, y traté de impedirlo. Pero mi voz fue ignorada. Me consideraban una herramienta para legalizar sus irregularidades, no una auditora con ética. Relaté el proceso de mi aislamiento, la presión que sufrí y mi viaje silencioso para recopilar pruebas. No añadí nada, no adorné nada, solo conté la cruda verdad. Miré directamente a Álvaro y a Javier. Ellos bajaron la cabeza, incapaces de mirarme. La sentencia se dictó al final del día. Álvaro fue condenado a 20 años de prisión por malversación y secuestro, y a devolver todo el dinero sustraído. Javier fue condenado a 7 años por negligencia grave y delitos económicos. Sofía fue absuelta de responsabilidad penal por su colaboración y su esfuerzo en reparar los daños, pero se le prohibió ocupar cargos directivos durante 5 años. El Grupo Serrano fue declarado en quiebra para liquidar sus activos y pagar a los acreedores. El martillo del juez sonó con firmeza, cerrando el largo y trágico capítulo de la familia Serrano.
Salí del juzgado, sintiendo mis hombros ligeros. La lluvia había cesado, y los débiles rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las nubes, reflejándose en el suelo mojado. 3 meses después del juicio, estaba de pie en la cubierta de un yate. El viento del mar me alborotaba el pelo. Frente a mí se extendía la majestuosa costa de Mallorca, con sus calas de agua turquesa y sus acantilados. Era un viaje que había soñado desde la universidad, pero que nunca había podido realizar, atrapada en la vorágine del trabajo y las intrigas familiares. Respiré hondo el aire salado del mar. Libertad. Esa palabra ahora era real en cada aliento, en cada latido de mi corazón. Mi teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico. Remitente. Sofía Serrano. Asunto. Gracias. Abrí el correo y leí. Isabel, cuando leas esto, seguro que estarás en algún lugar muy lejano. No te escribo para pedirte nada ni para culparte. Solo quiero darte las gracias. Gracias por despertarme de mi sueño de poder. En estos días, cuidando de mi padre en un pequeño apartamento de alquiler, he entendido lo que es una familia de verdad. Papá ha empezado a hablar de nuevo, y la primera palabra que dijo fue, perdón. Estoy empezando de nuevo. He conseguido un trabajo en recursos humanos en una pequeña empresa. El sueldo es bajo y el trabajo duro, pero mi conciencia está tranquila. Esperaré a que Javier salga y reconstruiremos nuestras vidas, una vida honesta, como tú siempre quisiste. Te deseo que seas feliz. Te mereces todo lo mejor. Tu cuñada. Sonreí y cerré el portátil. Sofía había encontrado su camino. Ya no era una reina, pero se había convertido en una persona de verdad. Me giré hacia Marcos, que estaba a mi lado, ajustando su cámara. ¿Me haces una foto? Claro. Sonrió Marcos. Sonríe, reina de la libertad. Me apoyé en la barandilla, con una sonrisa radiante en los labios. Detrás de mí, el sol se ponía lentamente en el mar, tiñendo el horizonte de rojo. Pero sabía que mañana el sol volvería a salir, y sería un día completamente nuevo, sin cifras secas, sin intrigas, solo yo, Isabel, y una vida inmensa esperándome. Había atravesado la tormenta para encontrar la calma, y atesoraba cada momento de esa paz. El yate surcó las olas, dejando atrás la tierra y el pasado. Cerré los ojos, escuchando el susurro de las olas, el canto de la liberación. Esta historia es una lección muy cara sobre la codicia, el poder y la naturaleza humana. Cuando la fama se construye sobre la mentira, la traición y el desprecio a los demás, el colapso es solo cuestión de tiempo. Y, por el contrario, la paciencia, la fortaleza y la fe en lo correcto pueden ayudar a una persona a atravesar el sufrimiento más profundo para recuperar su libertad y su dignidad. Ojalá que, después de esta historia, cada uno de nosotros entienda que lo más valioso en la vida no es el dinero ni el estatus, sino la propia conciencia y los valores por los que vivimos.